Capítulo 7. Mayúsculo patíbulo. Estaba en la calzada con mamita cuando le vino el pensamiento. Como un monstruo maligno al que nunca se ha llamado, el pensamiento solía llegar justo cuando Pig menos lo esperaba, o cuando ya se esperaba que nunca volvería, lo cual era, por cierto, la mejor forma de llamarlo. Y era imposible entonces pensar en otra cosa, como si una ventana se abriera de repente, y claro, hubiera que mirar. Y no bien se mirase, sobrevendría la compulsión de huir, el deseo tardío de jamás haber visto. Miraba 2, a veces 4. Ese día en la calzada 5 veces, y entonces ahuyentaba el pensamiento como a un mal espíritu. Nunca fue un pensamiento fácil de explicar. Además, Pig no estaba interesado en explicarlo. Jamás había hablado de aquel asunto que no se atrevía a mencionar ni en bosqueda, de noche, bajo las cobijas, únicamente para sus oídos, que tampoco querían saber del pensamiento. Había empezado, lo recuerda borroso, como esos sueños de los que nunca se vuelve del todo, imaginándose a Los Ángeles después de una larga conversación nocturna con mamita. O más bien, lo intentó, porque al final no pudo reconstruir en su cabeza la imagen de un solo ángel. ¿Era él un ángel antes de venir al mundo? ¿Lo sería después? ¿Qué tal si no había nada? Nada quería decir un infinito eterno, vacío y sin propósitos al que uno volvería, como el viento y el polvo después de morirse. Eso era el pensamiento. Nada. Cada que lo pensaba, y esto no era frecuente por fortuna, se sentía mareado, pero más que eso enmudecido por un miedo tan solamente suyo que no podía soportarlo por más de 2 instantes. Y tampoco podía contarle a mamita del pensamiento, ni siquiera sabía si ella lo tomaría en serio. Hay cosas que a los adultos no se les pueden contar, tampoco cuando crecemos y nos volvemos adultos, pues para entonces ya hemos aprendido a arrepentirnos de haberlas pensado, creído, temido, y así las enterramos en el subsuelo de la memoria, donde nunca hay por qué rascar. Las personas adultas se avergüenzan de su infancia como de su inocencia, y luego también de su juventud, porque lo más fácil y lo más cómodo y lo de mejor gusto es olvidar a tiempo lo que ya no se tiene. Pero Pig no sabía eso. Pig solamente le temía el pensamiento, y por eso jamás se lo contó a nadie. Cuando mamita lo animó a subir al taxi, «Ándale, niño, que el señor te está esperando», el pensamiento se había ido. Era como el dolor, que siempre llega pero siempre se va, hasta que cualquier día nos vamos con él. Tendrían que haber pasado cuando menos 15 años desde el día del taxi, pero él lo recordaba con nitidez maniática, obsesiva, cual si viniera ya no de otra época, como de otra vida. Especialmente desde que empezó a publicar, unos meses después de la muerte de mamita. Se había quedado solo con la casa, y para no pensarlo se instaló en un hotel. El día del velorio, mirando de soslayo a tíos, primas, amistades, doctores, abogados, extraños inasibles, huyó a cenar a solas, fondue de queso, fondue de carne, una botella entera de chablis, y en los días que siguieron comió también así, con gula, casi con rencor, como quien se resarce de una rutina desleal. Tenía dinero. En una sola cuenta, mamita había puesto el suficiente para dejar la escuela y apostar por la escritura, aunque tampoco el necesario para mudarse para siempre al Sheraton y ya nunca volver a la casa de San Ángel. Despertaba mirando hacia el ángel de la independencia, como intentando subrayar la irrealidad del caso. Esto no está pasando, este no soy yo. Y entonces se soltaba redactando incongruencias en la cama. Escribía el título de alguna de sus películas favoritas y acto seguido la cubría de los peores insultos, sin más placer que el de saberse implacable. Un día invitó al sapo a participar en el juego y entre los dos lo bautizaron el patíbulo. Parecía como el principio de algo, justo cuando el resto del mundo se estaba derrumbando. Por eso no dudó cuando, con el periódico en una mano y un vodka en la otra, concibió la grasejada de llevar a vender el patíbulo. Así pensó, vender, cual si planease negociar cierta valiosa patente y no un esbozo de columna periodística. Encontraba difícil que un editor se interesara por la idea, pero se conformaba con ver en su reacción alguna forma de sorpresa. 4 periódicos más tarde, ya sabía que para rechazar un artículo no es preciso leerlo, reaccionar o ya siquiera verle la cara a su autor, pero le afligió poco, porque en ese momento lo único importante seguía siendo no pensar en mamita, expulsar el recuerdo del velorio y el entierro y la casa vacía, darles la espalda a todos los asuntos graves de este mundo, como hacía tantos años se la había dado al pensamiento, de manera que Pig soportó de buen grado
con la vista perdida, sin hacer gestos, las negativas de uno y otro editor, hasta que alguno se ofreció publicarlo, una vez por semana, sin paga y con seudónimo. Acababa de publicar la 9ª entrega de El Patíbulo cuando alguien resolvió que merecía cobrar. La idea le había divertido a la esposa del jefe de redacción, tanto que decidieron conservarle el seudónimo, Pig, un sobrenombre que cargaba desde los 9 años, junto al vicio secreto de escribir. Hacerse responsable de un seudónimo así, y encima estar a cargo de una columna intitulada El Patíbulo, equivalía a convertirse en un irresponsable profesional, porque Pig, la persona, no iba a perder el tiempo dando la cara por Pig, el personaje, cuando podía invertirlo en la novela. Con buena parte de la percepción sedada por la muerte inaceptable de Mamita, Pig estaba aún lejos de advertir que, si no se atrevía a dar la cara por las pequeñas fechorías de su detector de Faulkner, retorcido hasta desmerecer el apellido y recobrar su calidad original de mierda, menos iba a atreverse a enseñar los escritos que consideraba importantes, y en consecuencia mucho más expuestos a las mortíferas radiaciones del ridículo. Agazapado tras la imagen dura de su seudónimo, Pig asumía su sagrada irresponsabilidad con el celo de quien no se permite los pasos en falso. Aún hoy, cuando ya nada puede hacer contra el apodo, Pig se pregunta si era realmente necesario hacer tan acuciosas descripciones de los mocos, las cacas o los pedos, y luego de los sesos, las entrañas, cadáveres reglamentariamente putrefactos, en cuya estampa Pig pormenorizaba con el placer de quien a cada instante se descubre capaz de perturbar, desconcertar, asquear, amedrentar a su auditorio. Frente a su nombre opaco, vulnerable, olvidable, Pig se le aparecía como un personaje convenientemente amurallado, entre cuyas almenas escapaban sarcasmos, pullas y ciertas divertidas autoinmolaciones que lo exhibían como un cínico sin culpas, el que ría al principio, a la mitad y al último. Apenas regresó a vivir a la casa de San Ángel, decidió que era hora de empezar a desaparecer y que lo haría obsesiva, sistemáticamente. Deshacerse del sapo, romper con cada uno de los nexos familiares, huir de todo hasta fundirse con la nada, cual si al hacerlo se abrazase al pensamiento que durante tantos años lo intimidó, y así viera llegar la hora de extender sus límites, hacer lo que nunca antes habría hecho. Por más que Pig pujara por ignorarlo, desde la muerte de Mamita se habían venido abajo todos los nuncas y sentía la picosa tentación de desafiarlos. Una mañana decidió deshacerse de los muebles, abrió las puertas del garage y los remató a precios poco más que simbólicos. Cuando el sapo llegó y vio la casa vacía, Pig dijo que pensaba irse a vivir a España y en unos pocos días desapareció. Cambió los números de los teléfonos, colgó un letrero de se vende, echó a la servidumbre, colgó un letrero de vendido y asumió la borrosa identidad de un nuevo dueño eternamente ausente, apenas una sombra imperceptible tras los muros de una casona más o menos abandonada, donde nadie tenía negocios pendientes. Más tarde, contrató a una cocinera, guardó el coche en una pensión cercana y se habituó a vivir como un extraño dentro de sí mismo. Sin darse tiempo ni aire para meditarlo, Pig se había entregado al poder corruptor de El Patíbulo, hasta el punto de condenarse a vivir bajo sus leyes. Una mañana, mientras se concentraba en descuartizar a Isabella Rossellini, Pig observó las últimas deformaciones del detector de Faulkner y recordó que nunca se propuso levantar un auténtico matadero, menos aún ser víctima de sus rigores. ¿Qué había sido del amor, las fechorías, la novela que con los años se hizo de mayúsculas, aunque no de cuartillas? La novela tal vez se había desprendido del sapo para ya no tener que seguir justificando la inexistencia de esa desvergonzada ausente que tenía el descaro de presentarse con iniciales altas y grandilocuentes, involuntariamente sardónicas. ¿Cuál novela, carajo? ¿Cuál amor? ¿Servía de algo que ahora sus fechorías las firmara como un verdugo alegre? Pig. Desde que había empezado a publicar, se afirmó a la certeza de que el paso siguiente no podía ser sino la novela, pero nadie masacra a Scorsese impunemente. Cada semana llegaban nuevas cartas al periódico, atraídas por el olor a sangre que despedía El Patíbulo. ¿De quién era la sangre? ¿De Herzog? ¿De Polanski? ¿De Almodóvar? Pig tardó en descubrirse como el único verdadero proveedor de hemoglobina para El Patíbulo. Cada vez que descuartizaba una película, se ensañaba ya no con sus errores, sino en particular con sus aciertos,
sobre todo cuando estos guardaban alguna semejanza con la novela, y entonces parecía más clara que nunca la urgencia de inmolarlos públicamente. ¿Cómo atreverse entonces a contar nada cuando la rabia propia de una frustración que se quiere discreta no ha dejado un camino sin mirar? Los lectores asiduos de El Patíbulo estaban, como nadie, preparados para pitorrearse del primer intento del implacable Pig por escribir una novela, pues era él, finalmente, quien había elegido el sitio del verdugo. Imposible lograr cualquier aplauso sin antes empuñar bien alto una nueva cabeza chorreando hemoglobina. Semana con semana, Pig escribía frenéticamente, sin el mínimo asomo de piedad, y también sin considerar que el más grande espectáculo de cualquier patíbulo consiste en ver rodar la testa del verdugo. Con el sapo no había compartido grandes cosas. Desde siempre, celoso de su rigor, Pig nunca habló con él de nada delicado. Las mujeres, por ejemplo, eran un tema próximo a las competencias deportivas y en momentos a las ciencias exactas, aunque nunca a las confidencias personales. Pig y el sapo las mencionaban sin cesar, las seguían, las clasificaban, pero jamás se permitían el lujo de confesarse obsesionados por alguna de ellas. Entre mexicanismos y argentinismos cruzados, se habían entendido comparando a las compañeras de la prepa o la universidad con personajes de historieta. Las de ropa de manta eran Mafaldas, las ricas, caprichosas, Verónicas, las feas y rechonchas, Periquitas, las vulgares simpáticas, Borolas, las lindas sin dinero, Betis, las morenas salvajes, Rarotongas, las más impresionantes, Vampirelas, y las monstruosas, casi siempre Hermelindas. Una vez que llegaba la hora de describir algún nuevo valor, Pig y el sapo se enfrascaban en largas discusiones matemáticas, tras las cuales concluían, por ejemplo, que la imperfecta gozaba de una afortunada combinación al 40-40 de factores Borola y Verónica, pero sufría de un intolerable 20% de factor Periquita, que echaba a perder toda la ecuación. Asociar a mujeres con ecuaciones. He ahí una fórmula eficaz para vivir a salvo de su hechizo, solo que Pig no andaba tras esa eficacia. El juego con el sapo servía para camuflarlo del ridículo y en un momento dado certificar sus buenos gustos, pero no daba para llegar más lejos. Y Pig, que aún sin escribir sabía que estaba haciendo una novela, se miraba en la reluciente obligación de ir mucho más allá de lo que el sapo habría imaginado, porque el sapo jamás lo vio andar por el centro, asediado a la clase de mujeres por sí mismas capaces de quebrar toda ecuación. ¿Qué 100% habría resistido un 50 de Borola, más otro tanto de Periquita, más el doble de Rarotonga y el triple de Hermelinda? ¿Cómo se hacen caber 400 en 100? Estaba exagerando, por supuesto, pero allí justamente se hallaba el placer íntimo. Frente a la contención taimada de crítico verdugo y amigo matemático, Pico ponía, no bien se veía libre de ojos conocidos, el deleite morboso de la exageración. Exageraba desde que las escogía, pues solía poner el ojo en mujeres que a primera vista le parecían desagradables o incluso repelentes, y luego se empeñaba en hallarlas interesantes. Las seguía de lejos, las describía en sus libretas, anotaba sus rutinas y cualquier día comenzaba a bombardearlas con anónimos. Nada que aquellas almas solitarias y sombrías pudieran resistir con la incredulidad en pie. Exageraba cuando se inventaba una historia de desdicha y no bien accedían a tomar un café con él, se entregaba a narrarla con acentos medidamente melancólicos. Exageraba al compararlas en secreto con monstruos y así creer a solas que al hacerlo cursaba las más inaccesibles asignaturas del liceo de la vida. Exagerar su vida inconfesable, mirarla de soslayo, perplejamente, bajo el fuego de una lujuria sobrenatural. ¿No era todo eso vivir la novela? ¿De qué valían el patíbulo, el detector de Faulkner o la devastadora cultura general del sapo frente al beso voraz de la cajera que cada noche lo esperaba a la salida de la farmacia, lista para colmarle ojos, manos y boca de imperfecciones nunca confesables? ¿Cómo darse completamente a la escritura sin desafiar con ello el buen gusto imperante? Cuando Pig se encerró en la casa de San Ángel, vacía, inmensa, con la alfombra guardando polvo de años, lo hizo para escapar del pensamiento, más que para ocuparse de la novela, porque el hueco angustiante del pensamiento llenaba totalmente la novela, o mejor, la infestaba, como el cáncer a mamita, y así a menudo Pig se despertaba tentado a no escribirla nunca. Por más que luego no le concediera espacio a semejante posibilidad, Pig la consideraba relajante, como un final feliz. Una a una, sus novias imposibles, pero amantes seguras,
Lo escucharon hablar de su amor por la medicina, la arquitectura o la administración de empresas, pero ninguna supo nunca de libros o películas o asuntos personales de verdad. Cuando, en casos extraños, atinó a llevarlas a la casa de San Ángel, se refirió con falsa reverencia a la casa del patrón. Un día, alguna de ellas le hizo en cierto momento la pregunta de cajón: ¿en qué piensas, amor? Salía del baño, desnuda y desenvuelta, lista para volver a acurrucarse a su lado. Pienso en el pensamiento, precisó Pig, con la vista perdida en la textura del techo, tratando de rehuir con su insolencia el inminente abrazo. ¿Qué pensamiento, amor? Ya se le abrazaba, le pasaba la mano por lo alto del muslo, un poco demasiado tarde o demasiado pronto para encontrar respuesta. Nada. Cerró los párpados, los apretó. Escuchó una vez más el eco del horrendo apelativo. Amor. Pensó en gritarle: cállate, no me llamo amor. ¿Se te fue el pensamiento? Retrocedió, teatralizó, trató de ser simpática, remedó con las manos un vuelo de paloma. Me alcanzó el pensamiento. Pig la miró de frente, sin mirarla ni un poco porque solo veía el cuerpo de mamita, envuelto en una sábana, tendido junto a él, y entonces la abrazó con mucha fuerza, como habría hecho con el penúltimo sobreviviente de su especie, y se tendió a berrear entre sus brazos, para al final prenderse de sus piernas y seguir sollozando hasta rendirse, como un niño atrapado por el ogro.